Hermano, en el problema, estamos todavía en el problema, ¿verdad? Esta es la segunda parte de este problema. Entonces dice acá, vamos por acá. Algunos enseñan falsamente que los que siguen la carne nunca conocieron a Dios, y también enseñan que los nacidos del Espíritu nunca pueden morir espiritualmente. Eso es erróneo, eso está mal. Pero Romanos 8:13 está escrito para los creyentes, amados. Es que yo siempre le digo que yo digo, no es que lo dice por ahí la Biblia, yo digo que un 85-90% de la Biblia es para nosotros, por todo lo que hemos estudiado, por todo lo que cada día leemos. Es para nosotros. El autor dice aquí, está escrito para creyentes que no vivan en la carne, sino que vivan en el Espíritu, hermano, ¿verdad? Dice, les advierte a los que están vivos espiritualmente: si seguimos los deseos pecaminosos de la carne, esto nos lleva a la muerte eterna. Ahí nos está dando una advertencia para que nos cuidemos, para que nos apartemos, y que si vemos a distancia eso que nos quiere seducir, los afueremos. Como le decía en una de las clases, si toca la puerta del pecado, llévale a Jesús. Llévale a Jesús, no vayas solo para que no la abra, porque si Jesús está en tu vida y tú lo presentas ahí al gran yo soy y te recuerdas ese sacrificio perfecto y cómo murió Él por ti, por mí en la cruz del Calvario, hey, tú vas a decir, no, te lo pongo ahí delante, olvídate que en esa parte ahí tú vas a poder vencer cuando tú presentes a Jesús, cuando te toque la puerta del pecado. Dice, siempre hay dos caminos delante de nosotros, ¿verdad? Basado en Gálatas 6:7-10. Los que decían seguir los deseos de la carne andan en oscuridad y se apartan de Dios, porque Él es luz. Los que dicen que tienen comunión con Dios, pero andan en tinieblas, son mentirosos. Eso es parte, primera de Juan 1:6. Aquí es muy importante esta parte, mis amados hermanos. Lo que dice que están andando, lo que dice que están andando en la carne, no tienen comunión con Dios, están en la oscuridad. Ellos están mintiendo, no tienen una comunión con Dios. Entonces aquí mismo, con la base de primera de Juan 1:6, dice, los que dicen que tienen comunión con Dios, pero andan en tinieblas, son mentirosos. De eso estábamos hablando, no estamos hablando de lo que lo están haciendo mal. Estamos hablando de que una persona cuando dice eso no está bien, está hablando mentira. Debe de cambiar su forma de vivir, debe de cambiar las cosas que está haciendo. Sí, aquí no estamos juzgando a nadie, pero lo que está mal y se debe de cambiar. Amén. Entonces, estoy buscando una parte aquí que... Ok, como Pablo escribió, la persona que vive para agradar la carne está muerta aún mientras vive. Muerta espiritualmente mientras vive físicamente, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 2:1-5, que está al lado de la pregunta número 69. Esa parte ahí quiero que la estemos leyendo. Dice aquí que Pablo les recordó a los efesios que el pecado causó su muerte espiritualmente antes de que conociera a Cristo. O sea, estaba muerto espiritualmente. Dice el versículo 1. En Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vivían en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, hijos de ira. Hermano, esto está fuerte. Efesios 2:1-5. ¿Usted lo está leyendo conmigo? Ahí le está hablando de lo que eran antes. Oiga, eran los hijos de desobediencia, hermano, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia soy salvo. Hermano, por gracia. Wow, qué lindo. Hermano, aquí está hablando de que caminaba en la voluntad de la carne y seguía en la voluntad de la carne, pero también nos dice que también la de los pensamientos. Hermano, yo tengo un libro que lo tengo por ahí, que lo estaba buscando para recomendárselo a alguien, que yo sé que las hijas mías lo han visto, hay una que lo leyó, creo que fue Amanda, que decía el campo de batalla de nuestra mente. Que aquí la mente es el campo, bueno, nuestra hermana es el campo de batalla. Creo que está un poquito lejos donde lo pueda agarrar. Pero no está así. Ese libro
Este libro, mírenlo ahí, que es de Joyce Meyer. Mírenlo acá. Aquí dice, El campo de batalla de la mente, hermano. Ese es un libro poderoso. Aquí yo lo tengo dándole, ya usted sabe, desde 2009 dándole hojas. Lo recomiendo. Le voy a tirar la foto para recomendárselo a una persona y por eso lo tenía ahí. Y lo voy a volver a leer, hermano, porque son libros que hay que volver a leer para que usted sepa la guerra que tiene el ser humano con la mente. La guerra para que nosotros no agrademos a Dios o no hagamos las cosas correctas. Esa batalla constante que se tiene para desobedecer a Dios. Y como dice aquí Efesios 2 del 1 al 5, nosotros éramos por naturaleza hijos de la ira. Ay, Dios mío. No solamente andábamos en la carne, sino que teníamos malos pensamientos y andábamos en ellos también y lo obedecíamos. Y la ira, éramos hijos de ira, o sea, de la mamá ira. O sea, nosotros teníamos un carácter, amén, hermana, muy bueno, sí. Exactamente, esa es la torre de control, la que manda. Ese ahí es que manda todo, a esto, a lo otro, mira para acá, mira para allá. O sea, es algo muy fuerte. Entonces, aquí el apóstol me está recordando que en ese tiempo andaban nosotros muertos. Andábamos muertos, nuestra pasión, nuestro deseo, nuestra, ¿verdad? Pam, pam, pam. No, andábamos muertos, hermanos, pero hoy tenemos vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra, ahí nos dio vida juntamente, esa parte ahí, tómela ahí usted. Vida juntamente con Cristo. Wow. Por gracia soy salvo. Cuando vino por gracia es que nosotros tenemos nuestra salvación. En Romanos, Pablo se refiere muchas veces a la muerte espiritual vinculando con seguir la carne. Si seguimos la carne, Dios nos libre, estamos muertos espiritualmente. Basado en Romanos 6 y Romanos, bueno, con sus versículos ahí 16, 13, 16, 21 y por ahí ya se va como dicen, y el 7 y por ahí, ¿verdad? Y este capítulo que estamos ahora. Aquí vamos a la solución. Tenemos la solución que es el punto 2, que es el final de esta imagen que estamos aquí. La solución, todo problema necesita una solución. Los que son guiados por el Espíritu tienen vida espiritual y paz. Recuerden que estamos hablando de los objetivos. El problema es que son guiados por la carne. ¿Y que a dónde van? A la muerte espiritual. Pero los que son guiados por el Espíritu, ¿a dónde van? A la vida espiritual. Y no solamente una vida espiritual, hermano, y una relación con Dios, sino una paz. Hablamos de la paz basado en Romanos 8, su versículo 6 al 13. Acá está repitiendo los versículos nuevamente de donde estuvimos leyendo y vamos a ir al final donde dice por el Espíritu, ahí en negrita. En la imagen donde estamos, que yo tengo una flechita y dice por el Espíritu, basado en el versículo 6 que dice del Espíritu es que nosotros tenemos vida. Entonces dice aquí, para evitar la desesperación, la frustración y el fracaso, debemos prestar atención a las palabras por el Espíritu. Por el Espíritu, ese está en el versículo 13, que dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Aquí estamos hablando, a nosotros nos guía nuestro consolador, el que nos advierte, el que nos ayuda a tener una comunión con el Señor, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces el autor aquí enfatiza, subraya y pone en negrita por el Espíritu, basado en ese versículo 13. Vivamos en cuerpo de carne, un cuerpo de carne. Diariamente enfrentamos tentaciones. El pecado es atrevido y aumenta y seduce. Jeje, ¿usted escuchó? Vamos a la próxima imagen. El pecado es atrevido, aumenta y seduce cada día. Jesús profetizó. Vamos a ver lo que Jesús profetizó en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, hermano, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. En un caso que está muy sonoro allá en Estados Unidos, y yo sé que muchas personas lo han visto y estaban hablando allá, la familia de mi hija y yo estaban hablando de este caso, de que una persona, una señora iba cruzando la calle allá en un estado, ¿verdad? Y un joven, no sé, un trabajador, un hombre, miró que la señora le iba a dar un vehículo, le iba a chocar. Habían cámaras que grabaron este punto. Pues la señora fue a, como dicen los latinos, a un pelito, o sea, un poquito de despacio, le iba a dar.
Ya usted sabe a la velocidad que era en una carretera alta, le iba a dar ese vehículo y usted sabe que ahí no iba a quedar nada. El joven arriesgó su vida y en el video se ve como el joven rápidamente la reempuja a la mujer y luego la suelta y le pregunta si está bien. Bueno, ahí todo supuestamente quedó bien. Pues la señora demanda al joven. ¿Usted sabe por qué la demanda la señora? Porque el joven ¿cómo que se dice esta palabra? Bueno, violó su derecho, digo yo, dirá el derecho de morir. Pero que hay una palabra, otra palabra bueno, no me acuerdo bien de la palabra, pero el punto fue que ella lo demandó porque el hombre se propasó con ella y le violó sus derechos. Hermano, y ahí digo yo, Mateo 24:12, ahí está Mateo 24:12. ¿Qué dice Mateo 24:12? Que por haberse multiplicado la maldad, y en este tiempo lo estamos viendo, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué ganaba ella en una corte? Qué vergüenza. Y peor será que le den la razón, que yo ni sé en qué quedó ese caso, que lo voy a buscar. Que le dé el juez la razón a esa señora de condenar a ese hombre por haberle salvado la vida, por violar sus derechos, el derecho de vida. Entonces, cuando nosotros vemos esto, mis amados hermanos, es evidente que la maldad está cada día más fuerte y esta palabra escrita más de 2000 años. Sin embargo, Dios no espera que recojamos una cruz cada día y que vayamos a buscar pecado para crucificar. Todos los días lo mismo. No. Él fue crucificado una sola vez, hermano, fue una sola vez. No nos enfoquemos demasiado en el problema, sino enfaticemos la solución de Dios para la tentación. ¿Sabe que la palabra dice, siga nuestra cruz, pero no que usted vaya ahí al Golgota allá, a ese país, y vuelve a crucificar al Señor? Y no, ya pasó una vez. Seguir la cruz, andar, es una forma de expresar, coge tu carga y camina. Pero ya la carga tuya no la vas a coger tú solamente. Después del sacrificio es Jesús que la va a llevar. Pero tiene que hacerte responsable. Tiene que decir, ok, yo esta carga yo la voy a tomar porque es mía, se la voy a entregar al Señor. Sigo esta cruz constantemente, como muchas personas entienden que la cruz hay que cargar con ella encaramado todo el tiempo. Yo voy a poner a Rosa, yo le voy a presentar a Rosa toda la guerra que Rosa tiene y se la voy a entregar al Señor porque son mías. Hay gente que piensa que Jesús o que Dios, ¿verdad?, tiene el permiso de agarrarlo de nosotros obligado. Pásame la cruz, pásame tu problema, ven. Y nosotros, no, que yo quiero seguir con mi problema. Es un caballero, él te va a respetar. Pero sin embargo, yo entrego mi cruz, mi problema, mis situaciones, toda mi carga al Señor. Y Él me va a ayudar a llevarlas, pero son mías. Pertenecen a mí, yo se las voy a entregar a Él. Amén. Y cuando nos desconectamos de Él, volvemos a cargar y queremos volver al Gólgota. Y allá, no. Entonces el autor está refiriendo esta parte aquí para que no vaya a haber confusión con esto, porque la palabra sí habla de seguir la cruz como una forma de cargar tu cruz, tus situaciones y seguir, porque tenemos situaciones que muchas personas entienden que cuando se convierten a Cristo ya, hey, aleluya, gozo, sí, hay gozo, pero tenemos unos cuantos problemitas humanos con esta carne y todo lo demás que tenemos que andar con ellos, tenemos que cargarlo. Tenemos que cargarlo porque son parte de nosotros, pero no lo estamos cargando solo, porque ahí vino el tiempo de la gracia que nos ayuda a nosotros a sobrellevar esa cruz, llevarla a detrás ahí, llevarla ahí, pero saber que fue Cristo que nos libertó y Él nos va a ayudar a sobrellevar ese peso tan grande que son las cosas que pasan en nuestra vida y esta carne, esta humanidad tan terrible. Dice acá, sino que enfaticemos la solución de Dios para la tentación, ¿verdad? Vencemos, ¿verdad? Dice que vencemos por el Espíritu, Romanos 8, 6, 13, por el Espíritu que vencemos. Solamente por el Espíritu podemos vivir, hermanos, como extranjeros y peregrinos en el mundo, absteniéndonos de los deseos carnales que batallan con el alma, basado en 1 de Pedro 2, 11. La carne ala en una dirección, pero el Espíritu ala en otra dirección. Por lo tanto, respondamos al Espíritu y dependamos de Él. Amén. Lo que es imposible para nuestras propias fuerzas es fácil en el Espíritu. Ahí viene la parte de que lo que es imposible para nosotros, ¿verdad?, es posible para Dios en Cristo Jesús. Y eso tenemos que tenerlo
pendiente, mis amados hermanos, que no, para Él no hay nada imposible, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí hay un cuadro, usted se fija ahí en la imagen que estamos, ¿verdad? En la página 160 donde estamos, al lado de la pregunta número 70, dice, a ese cuadro que está ahí: parece que algunos creen que somos salvos de nuestros pecados pasados por gracia. Escuche bien, parece que algunos creen, pero que vencemos nuestras tentaciones presentes por nuestros propios esfuerzos. Ese está poderoso. Escúchese, lo voy a leer otra vez. Parece que algunos creen que somos salvos de nuestros pecados pasados por gracia. Sí, realmente somos salvos por gracias. Ajá, pero que vencemos nuestras tentaciones presentes por nuestro propio esfuerzo. Eso es como que ahí como que no va. Somos salvos por gracia y como le dimos, cargamos nuestra cruz siguiendo a Jesús, y como Él nos sustenta, la cruz no es tan pesada. No es tan pesa, pero no es tan pesada. Vamos a quitar la palabra cruz. Nuestras situaciones, nuestras luchas, esta carne terrible que no se la podemos entregar físicamente a Dios, sino todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que nos ayude a caminar. Pero la carne, como le decía, es nuestra. Entonces dice, pero que vencemos nuestras tentaciones presentes por nuestros propios esfuerzos. Porque yo estoy aquí parada por mi esfuerzo. Yo estoy aquí parada porque yo me gané ser la empleada del año en Cristo. La empleada del año, la sierva del año, que sobrevive porque... No, hermano, esto es por gracia, y no podemos olvidar que ya después que nosotros le servimos al Señor, nosotros no dependemos de nosotros mismos y no por nuestro esfuerzo. Sí tenemos que trabajar en una combinación. Tenemos que trabajar juntos, hermanos, para poder vencer, pero no es por nuestros esfuerzos puros, hermanos. Y parece que algunos creen que somos salvos de nuestros pecados pasados por gracia, pero que vencemos nuestras tentaciones presentes por nuestros propios esfuerzos. En contraste, Pablo enseña que podemos vencer cuando permitimos que el Espíritu nos controle. Los que dependen de sí mismos son inseguros. ¿Usted escuchó bien? El depender de uno mismo, somos inseguros, porque ahí estamos quitándolo de la parte de la gracia. Nos convertimos en personas inseguras de nuestro Dios y del sacrificio de Jesús por nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque ya no puedo. ¿Qué sucede? No, nos convertimos inseguros cuando no nos desconectamos de Dios incluso. Dice, viven en contraste, se me dobló aquí la página. Viven en constante temor de fracasar, pero no nos salvamos nosotros mismos de los pecados pasados, ni estamos solos en nuestras luchas con la tentación. Pendiente ahí, no estamos solos, hermanos, con estas luchas, ¿no? Se la entregamos al Señor y ponemos de nuestra parte. Ni estamos solos, hermano, en nuestras luchas, ¿verdad? Nosotros por nuestras propias cuentas no tenemos el poder de derrotar el pecado. Sin embargo, Romanos 8:13 dice, por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, por el Espíritu. Dejemos el orgullo que vamos a fracasar y nos vamos a convertir en unas personas inseguras, que vamos a comenzar a hacer cosas que vamos a fracasar y nosotros pensando que la estamos haciendo bien, y el ego humano va a dar a entender que usted y yo lo estamos haciendo bien y realmente no, porque el día entero nos vamos a sentir fracasados y vamos a sentir que lo que estamos viviendo no valió la pena, pero es porque queremos que nosotros somos superwoman, somos supermujer y somos superhombre. Entonces no se fracase, hermano, y entregue todo eso al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Dice, el espíritu que está dentro de nosotros nos da poder para triunfar y vivir. Hermano, esta parte es fuerte. Yo le dije que no iba a estar leyendo en torno a la Biblia, porque ya la estuvimos leyendo la semana pasada, pero vamos a leer en la próxima clase. Vamos a tener un poquito de contenido en torno a lo que es ya, vamos a traer ahí un poquito de Gálatas. Vamos a traer Gálatas en la próxima, vamos a switcharlo. Esa palabra es mía, pero vamos a switch. Ya usted sabe, vamos a hacer ahí entre Romanos y Gálatas. Recuérdense que nosotros tenemos un refuerzo de Gálatas en esta materia. Pero hermanos, mire, yo le estaba hablando a usted aquí de esta parte. ¿Qué es la parte? La parte de que nosotros pensamos que nosotros lo podemos hacer todo. La Biblia nos ayuda, pero el cuerpo, la carne, no quiere que nosotros la leamos. La Biblia nos habla, pero no quiere que nosotros la escuchemos. Entonces, aquí estamos hablando de la parte de Romanos 8:13, por el Espíritu. El Espíritu que está dentro de nosotros nos da poder para triunfar y vivir. ¿Y por qué no triunfa? Porque no lo tienes dentro.
Y no estoy hablando del bautismo, que quede claro. No buscamos una relación con el Espíritu Santo, no lo tienes, no está dentro, no le preparas la casa. La casa, lo sacamos de la casa, lo sacamos, y al sacarlo, Él no puede triunfar y vivir. No podemos triunfar y vivir porque Él no puede trabajar en nosotros, porque nosotros no le damos la oportunidad. Amén. Entonces dice aquí, nuestra victoria sobre el pecado es por el Espíritu, hermano. Este es ese mismo Espíritu que entra en los creyentes en el nuevo nacimiento. Es el mismo Espíritu de Cristo, que llena a los creyentes de poder para testificar y nos da capacidad para hablar en lengua. Es el mismo Espíritu que nos capacita para abundar en el fruto del Espíritu, incluyendo dominio propio. Dominio propio. El mismo Espíritu que nos hace que nosotros tengamos, hermano, esa relación con Él, con Dios, ¿verdad? Para poder nosotros tener el dominio propio. Este es ese mismo, está hablando del Espíritu, este mismo Espíritu que nos ayuda a crucificar los deseos desfavorables de la carne, a morir diariamente, a tomar una cruz, a negarnos, a seguir a Jesús. Basado en Gálatas 5, 22, 25. Ese es el mismo Espíritu del que necesitamos llenarnos una y otra vez, otra vez cada día. Cada momento de nuestro éxito depende de si escuchamos, hermanos, se me dobla la hoja. Cada momento de nuestro éxito depende de si escuchamos y si estamos sometidos al Espíritu que está dentro de nosotros. Ahí tenemos unas ilustraciones que yo voy a escoger. La segunda que habla del esposo. Usted vemos 3 ahí, ¿verdad? Vamos a coger la segunda. Dice, un esposo se enojó con su esposa, discutían respecto al dinero. El Espíritu le susurró a él, baja la voz y practica ser manso. Recuerda la Escritura, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3:19. El esposo obedeció y pronto su ira se calmó y la mente se le aclaró. ¿Usted escuchó, hermanos? Eso no, yo escogí esa, pero no tiene nada que ver con que estoy defendiendo a la mujer. No, la mujer si está mal tiene que someterse. Entonces, mis amados hermanos, a mí me gusta esta historia de Miriam. Yo sé que hay tiempo, sí, vamos a leer un poquito la de Miriam. Es un poquito más larga, pero bueno. Miriam y Susi eran amigas íntimas hasta que un día Susi se ofendió. En su ira, Susi comenzó a decirle cosas odiosas de Miriam a otros. Estas palabras crueles fueron como semillas y produjeron una cosecha, porque con el tiempo algunos de los amigos de Miriam le contaron las cosas odiosas que Susi decía de ella. Miriam habló con Susi para tratar de restaurar la relación, pero Susi no estuvo dispuesta. Aún así, Miriam sabía que debía perdonar a Susi. Repetidas veces Miriam decidió perdonar. Ella se dijo a sí misma, a Dios y a otros que habían perdonado a Susi. Ella se dijo a sí misma, a Dios y a otros que se dijo a sí misma, ¿verdad? Y le dijo a Dios que debían de perdonar a Susi. Pero aunque Miriam estaba dispuesta a perdonar y trató de perdonar, sentimientos de amargura permanecían en su corazón. De modo que día tras día Miriam llevaba a Susi ante el trono de la gracia en oración. Hermano, si usted ve que me equivoco, es que la luz me quedó lejos ahora. Y ya ustedes saben, déjame acercar más la luz por acá. Entonces Miriam estaba dispuesta a perdonar y trató de perdonar, y sus sentimientos de amargura permanecían en su corazón. De modo que día tras día Miriam llevaba a Susi ante trono de oración en oración. Ante el trono de la gracia en oración. Y continuó pidiéndole al Padre que sanara su amargura. Vamos a la próxima imagen. Aquí ya sí veo mejor. Dice, hacía que perdonara su amargura hacia Susi.
Pues aunque Miriam estaba dispuesta, no podía liberarse ella misma de esta amargura. Entonces un día, mientras Miriam oraba, le pareció como si el dedo de Dios se extendiera hacia abajo y le tocara el corazón. En ese momento ella se sintió libre de su amargura hacia Susi. Asimismo, nuestra parte es llevar nuestras faltas, heridas y pecado a Dios, y la parte de Dios es salvarnos de nuestros pecados por el Espíritu. Debemos usar nuestra voluntad y nuestra libertad para decidir, pero solamente Dios puede darnos el poder que necesitamos para elevarnos sobre las tentaciones y el pecado por medio del Espíritu. Hermanos, es terrible esta parte aquí. Perdón, estaba mirando aquí bien. Me le dio algo cuando moví el libro, le dio la computadora. Bueno, hermano, es fuerte mirar esta parte aquí. ¿A cuánto le ha pasado esta parte de Susi y de Miriam? Que a veces la persona que habla mal de ti, tú vas y quieres como arreglar las cosas, y su comportamiento, eso es no, como que la que está mal es, hermana, la que está mal es la persona que está hablando mal de ti, y tú quieres ir a arreglar con ella la situación, y esa persona, en vez de buscar, en vez de mediar, lo que hace que ya usted sabe, lo pone peor. Entonces eso mismo quizá fue acumulando cositas en la vida de Miriam, pero la responsabilidad de Miriam era sanar de verdad. La responsabilidad de Miriam era perdonar de verdad a Susi y dejarle que Dios trabajara con Susi, porque no es obligado. Ahí está el libre albedrío que estamos hablando, el dominio propio. Entonces, las cosas que nosotros presentamos delante del Señor no es igual, hermano, cuando se la presentamos a Dios que cuando nosotros queremos hacerla por nuestra propia. No, cuando pase por ahí le voy a hacer lo mismo que ella me hizo a mí, voy a cobrarme. No, hermano, vamos a entregar las cosas en oración. Por eso puse estos dos ejemplos del esposo y la esposa y de las dos amigas, hermano, porque eso es muy común. Aquí vemos el contraste entre los dones y el fruto del Espíritu Santo. La carne produce muerte, pero el Espíritu produce vida. En el Espíritu, espérense, hermano, ¿sabe que yo pongo? Porque cuando suena una adoración, lo que me pongo es a concentrarme en esa adoración que me gusta. Entonces dice acá, la carne produce muerte, pero el Espíritu produce vida. El Espíritu en nosotros no solamente nos guía hacia la vida, más bien el Espíritu produce vida en nosotros y a través de nosotros. Con demasiada frecuencia, cuando pensamos en el Espíritu, pensamos en los dones que Él manifiesta. La presencia del Espíritu nos trae el don de la vida eterna. Qué lindo, qué bello, hermano, eso. Ay, pero hay que pagar ese precio. Recibimos este don en el momento del nuevo nacimiento, cuando nos arrepentimos. Asimismo, el bautismo en el Espíritu. Asimismo, el bautismo en el Espíritu es un don que el Padre nos prometió basado en Hechos 1:4. Recibimos este bautismo pentecostal del Espíritu en un momento. Asimismo, los dones del Espíritu en 1 Corintios 12:14 son repentinas. Son repentinas, irrupciones. Esa palabra como que no la estaba entendiendo. Repentinas irrupciones, ¿sí? Rápida del Espíritu. Por ejemplo, un don o milagro de sanidad puede ser tan rápido como el flash de una cámara fotográfica. Ahora entiendo la palabra repentinas y irrupciones. Se interrumpe repentinamente. Dice que un milagro puede ser tan rápido. Un milagro de sanidad puede ser tan rápido como el flash de una cámara fotográfica. En el contraste, Romanos 8:4-17 enfatiza una relación y un proceso de vivir por el Espíritu. No queremos que los creyentes escojan entre los dones y el fruto del Espíritu. Queremos ambos, hermanos, los dones y el fruto. Pero considera el proceso de llevar el fruto del Espíritu. Por ejemplo, piensa en el fruto espiritual de mansedumbre. Ese fruto me encanta, hermano, porque hay que vivirlo peleando. Hermano, el fruto de mansedumbre hay que buscarlo, hermano, hay que buscarlo. La mansedumbre no es como un don que el Espíritu nos entrega, no es algo que recibimos, más bien mansedumbre es algo
que llegamos a ser. Hermano, por eso le digo que es fuerte, porque mansedumbre es algo que nosotros tenemos que trabajarlo, nosotros. La humildad y mansedumbre lo que trae es humildad, hermano. Y no es una humildad fingida, es una humildad que fluye de nosotros, porque la mansedumbre es algo que tenemos que lucharlo. Cualquier quisiera, no, porque a ti no me da mansedumbre. Tú tienes que pelearlo, tú tienes que pedirlo para que esos frutos caigan y tener una buena relación con el Espíritu Santo para poder fomentar eso en nosotros. Amén. Dice, no es como un don. Medite en esta alentadora y asombrosa verdad. El plan de Dios es hacernos como Jesús, basado en Romanos 8:29. Él es más manso de toda la gente, nuestro Salvador, Señor y ejemplo. Es tan manso que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Mateos 12:20. Jesús es nuestro modelo de mansedumbre. Amén. Y por su Espíritu dentro de nosotros participamos de la naturaleza de Cristo. El Espíritu produce el fruto de mansedumbre en nosotros. Cuando más crecemos en Cristo, más llegamos a ser mansos como Jesús. Hermanos, el espíritu de mansedumbre y ser humilde y ser manso y tener compasión es algo que nosotros, y ser pacífico, todo viene de esa misma rama. Tenemos que practicar y fomentar. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué yo lo digo? Porque es que nosotros a veces no queremos no queremos practicar este fruto. Porque quedamos como, mire, un él, o quedamos como, mire este. Hay muchas palabras que no lo voy a usar, pero bueno, nos miran como, pero tú sí eres, palabras, que quiero buscar otra, pero bueno, en la de los latinos suenan feas todas. Pero bueno, nos miran como una persona que nos dejamos machacar de otros, o que somos muy tontos, muy bobos. Bueno, el punto es, hermano, que la mansedumbre te hace sentir bien cuando tú la fomentas y la tienes, y sale cuando tiene que salir de nosotros. ¿Por qué? Porque no hace semejante, como dice la palabra, a nuestro Creador. No hace semejante a Jesús, como dice acá el autor. Entonces, vamos a leer aquí Gálatas 5, 22, 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Todas esas cosas bonitas que leímos al principio, que son los frutos, se sella con el versículo 25. Si vivimos en el Espíritu. O sea, nada de esto puede suceder. Que vengan los frutos sobre mí. Estoy trabajando para los frutos. Que caigan los frutos. Y nunca caen. Y peor y peor y peor en todas las acciones. Pero es que no vivimos en el Espíritu. Para que los frutos puedan caer, hermano, necesitamos, hermano, nos urge vivir en el Espíritu, pero en el Espíritu Santo de Dios. Mire otra vez el fruto del Espíritu, basado en Gálatas 22, 25, 5, 22, 25. Cuando nos sometemos al Espíritu, vivimos y tenemos este fruto en nuestras vidas, y con este fruto vivo venceremos toda tentación del mundo, pues las tentaciones y los pecados del mundo están en una dirección, y el fruto del Espíritu está en la dirección opuesta. Los que son guiados por la carne se alejan de Dios hacia la muerte, pero el que es guiado por el Espíritu nos lleva a la comunión más íntima con Jesús. Él produce vida eterna en nosotros y el ministerio que alienta a los demás. Y dice aquí en Juan 7, 37, 39, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él. Terrible, hermano, poderoso. Vamos a la próxima página.